Gloria a Dios. Maravilloso. Maravilloso, iglesia. ¿Cómo es que estamos? Gozosos. No podemos salir de ahí. Los achaques, las situaciones, eso queda a un lado. Estamos, ¿verdad?, gozosos. Yo quiero, por favor, que vayamos a la palabra de Dios, amada iglesia. Verdaderamente que, querida familia, es un gozo, es un privilegio. Damos gracias al Señor por su misericordia, por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí con el propósito de nosotros glorificar su nombre, con el propósito de nosotros alimentarnos de su palabra, con el propósito de venir a clamar por su perdón, a clamar por su gracia. De manera que vamos a estudiar un poquito, ¿verdad?, de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1, para que los encargados de proyección tengan ahí en Q, como dicen, tengan ahí en Q para proyectar Romanos capítulo 1, del versículo, vamos a estar trabajando en el versículo 1 y vamos a estar trabajando en el versículo 16 y 17. Gloria a Dios. Qué bueno que nosotros vamos a ver hoy el por qué debemos predicar. Vamos a ver hoy, ¿verdad?, el por qué usted y yo no debemos delimitarnos a predicar. El por qué usted y yo no debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio. Mire, Dios me va a llevar de aquí al cielo, pero no me voy a parar a callar de decirle que la misión suya y mía es predicarle a nuestros familiares. Porque va a ser triste, uno de un lado y otro de otro, y eso es lo que Dios no quiere. De manera que, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo? Aquí la porción la vamos a ver de inmediato. Dice la palabra de Dios aquí en el primer capítulo, en el versículo 16, dice, 16 y 17, dice, ese gran siervo que ya conocemos, el apóstol Pablo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Porque es qué? Porque es poder de Dios. Esa es la primera manera por la cual usted y yo no podemos avergonzarnos. Ahora, ¿qué más vemos? Porque ese poder de Dios es ¿para qué? Dice la porción. Para salvación. ¿Verdad? Gloria a Dios. Maravilloso. Maravilloso. Bienvenidos a esos dos siervos, esos dos hombres. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos con ustedes. De manera que estamos mirando, amada iglesia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre Dios eterno, aquí estamos, Señor. Aquí estamos una vez más, en el lugar perfecto, en el lugar adecuado, en el único lugar donde nosotros podemos ser perdonados y transformados, porque tu palabra es la que hace efecto en nuestra vida para arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Señor, tú sabes que somos inmerecedores, incapaces, imperfectos, pero venimos aquí a tu casa a presentarte nuestros corazones
feo, malo, orgullosos, arrogantes, pecadores, para que tú con tu sangre preciosa pues nos limpie, nos purifique, de tal manera que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas y nosotros seamos de luz, de lumbrera, de ejemplo, de testimonio a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos con los cuales nos rodeamos. Por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! No avergonzarnos de hablar de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Para salvar a quién? A los que se arrepienten. El Evangelio es para todos, pero lastimosamente no todos aceptan, no todos reciben. Y esa es la misión nuestra, de predicar, porque una vez nos predicaron a nosotros y no aceptamos. Pero para la gloria de Dios, el Señor, ¿verdad?, obró. ¡Qué maravilla! No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El que cree ¿en quién? En lo que me parece a mí. A todos los que creen en Cristo Jesús, nuestro Señor. De manera que, qué bueno, que para nosotros hablar un poco de esta porción de Pablo, es bueno recordar un poquito más, ¿verdad?, en este estudio de Pablo. ¿Y quién es este hombre que está diciendo no me avergüenzo del Evangelio? Bueno, ustedes saben que Pablo, antes de tener el nombre de Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Saulo de Tarso. ¿Verdad que sí? ¿Y cuál era su trabajo más poderoso que él hacía? ¿Perseguir a quién? ¿Encarcelar a quién? ¿Maltratar a quién? A la iglesia de Cristo. Y entonces, ¿y cómo es que ahora está predicando el Evangelio? ¿Y cómo es que quién le facultó? ¿Quién le facultó? Porque siendo un perseguidor, ¿quién le dio esa facultad, esa capacidad para predicar, para enviar cartas a los romanos y cartas a otros más? Bueno, podemos decir que el mismo que le cambió el nombre, el mismo que lo derribó de donde estaba, el mismo que le quitó la manera vana de pensar, fue el mismo que lo capacitó para que llevase el Evangelio no solo a los romanos, a los gentiles. Y miren qué bendición, porque el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar ¿qué? Y por eso estamos usted y yo aquí. Mire qué bendición, mire el efecto del mandato. Estamos mirando el efecto del mandato del Señor. Pero ¿qué más miramos? El efecto de la obediencia. O sea que sin obediencia a la palabra de Dios, no podemos decir yo soy cristiano. No, es bajo obediencia. Para obedecer a la palabra de Dios necesitamos dejar muchas cosas, sacrificar muchas cosas, sí, por supuesto que sí. Pero algo más de Saulo, antes de que el Señor le cambiara el nombre a Pablo y lo usara como siervo para su gloria. ¿Qué era Pablo? Dijimos en los estudios anteriores, era un hombre sumamente religioso. Hay muchos religiosos. Yo creo que ustedes conocen a alguna gente que sea bien religiosa, ¿verdad? No porque una persona manifieste que es religioso quiere decir que está bien con Dios. Pablo era uno de los más grandes religiosos y estaba desviado de la verdad. No tenía conocimiento de Jesucristo. De manera que este hombre era religioso. Sabemos que era un hombre poderoso, tenía muchas relaciones. Yo diría, digo yo, no dice el texto, yo diría que Pablo tendría que ser un hombre que con tanto poder que tenía humanamente, tendría que ser un hombre guapo.
Era un poco guapo, ¿verdad? Y un hombre orgulloso y arrogante. Porque mire, un hombre que no tenía, mire, para él no era nada coger un barco e ir de una isla a otra, de un extremo a otro. ¿A qué? A perseguir. Él iba de un extremo a otro, de una ciudad a otra, a perseguir los cristianos. Pero le llegó el día de cambio. ¿Verdad que sí? Le llegó el día de cambio. Un día que iba a Damasco, a una ciudad, a hacer ¿qué? Su trabajo. ¿A perseguir a quién? A los cristianos. Pero no logró el objetivo. Muchas veces nosotros hacemos planes humanos, pero Dios hace así, dice, está tronchado Modesto el camino, no es por ahí. Eso le pasó a Pablo. Le cambió su trayectoria. Aquí a Pablo le llegó otra manera de pensar. Él iba a perseguir, él iba a hacer daño, él iba a maltratar. Aquí Pablo cambia de dirección. ¿Sabe por qué? Porque estuvo en un encuentro ¿con quién? Con Jesucristo. Miren, si usted está aquí y usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Señor lo ha traído aquí para eso. Porque el Señor quiere a usted como a mí cambiarnos nuestra forma de pensar. Pablo se creía un religioso. Pablo creía que lo que estaba haciendo era para agradar a Dios. A veces usted y yo creemos que lo que estamos haciendo es para agradar a Dios. Sin embargo, es para agradarnos a nosotros. Cuando Pablo recibió a Jesucristo, fue cambiado su pensamiento. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Cuando el Señor hace esa transformación, como dijimos, ¿verdad? Esa metamorfosis, ese cambio en la vida de Pablo, ya vemos que aquel religioso, que aquel arrogante y orgulloso y poderoso, siendo transformado, ¿qué es lo que dice ahora? Ay, papá, un humilde siervo, como lo dice el capítulo 1. Mire cómo dice el capítulo, en el versículo 1 de este capítulo 1. Vaya ahí conmigo, a Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire cómo dice. Mire aquel hombre arrogante y orgulloso, y vamos a decir muchas cosas más. Mire cuando, después que tiene un encuentro con Cristo, mire ahora cómo dice, mire. Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios. Miren, dice Pablo, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Pablo, ¿qué? Siervo de Jesucristo. Él decía eso cuando iba a perseguir a los cristianos. No. Él decía eso cuando estaba lleno de orgullo. Pues mire, eso es lo que Cristo quiere hacer en nosotros cada día. Quitar toda esa maleza interior de nosotros, para que nosotros podamos decir lo mismo que Pablo. Modesto, siervo de Cristo. Luisa, sierva de Cristo. Ese es el amor de Dios, iglesia. Ese es el maravilloso amor de Dios para Pablo, como también para nosotros. Ese es el Dios que nos transforma, el Dios que perdona nuestros pecados siempre que venimos a Él en humillación, en genuina entrega. Pablo lo hizo así, no se devolvió. Pablo no dijo: Señor, yo me voy a entregar a ti, voy a hacer lo que tú me dices, pero yo voy a ver cómo me va. No.
Eso es dudando. La fe que duda no es fe. No. Miren qué bien que ahora observamos al apóstol Pablo dirigiéndose con una humildad, una serenidad increíble, cosa que solamente lo hace una persona que recibió a Cristo. Usted y yo no podemos manifestar en ningún momento de nuestra vida humildad. Oiga, preste atención, No me diga usted, ni acepten que yo le diga que sin Cristo en el corazón yo voy a manifestar humildad. Yo voy a manifestar mansedumbre. Yo voy a manifestar misericordia. Una persona sin Cristo no conoce el amor, no conoce la misericordia, no conoce perdón. ¿Por qué? Porque está esclavizado. ¿A qué está esclavizado? Está esclavizado al pecado. Al pecado. Mira cómo dice. Observamos que aquel hombre arrogante ahora lleva el nombre de siervo, como leímos ahí. Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Quién llamó a Pablo a ser apóstol? Aquel que le cambió su vida. ¿Y quién te está llamando a ti para ser un cristiano? ¿Y quién te está llamando a ti para ser un creyente? ¿Y quién te está llamando a ti y a mí para que nos arrepintamos del pecado? El mismo que llamó a Pablo. Pablo no dijo, no, porque después en la iglesia donde yo me congregue voy a encontrar de repente personas que no me van a aceptar o que murmuran. Él no dijo eso, él se congregó. Porque el que hace los arreglos no es Pablo, ni tú, ni yo. ¿Quién es el que hace los arreglos del corazón? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aquel que le cambió la vida. Aquel que le cambió el carácter. Mire, yo sí le pido, le puedo asegurar, que yo sí le pido al Señor que me cambie mi carácter. Porque medio pelito así, ni como una hormiga el carácter mío. Si fuera como una hormiga, el tamaño de una hormiga mi carácter, yo me estuviera más gozoso de lo que estoy. Pero yo quiero que Dios cambie mi carácter, me haga cada vez más humilde, más obediente. Porque de verdad eso es maravilloso. Ahora preste atención. Usted y yo, tenemos que decirle al Señor, mire, si se le olvida algo de lo que ya he dicho, que no se le olvide esto, que usted y yo debemos de pedirle al Señor cada día que nos transforme el carácter. Porque el carácter del hombre es de continuo a la soberbia, a lo que yo digo, a lo que yo quiero, a lo que me parece a mí. Pero cuando estamos en Cristo, no es lo que le parezca a usted o a mí. Mire aquí, mire. Es lo que dice aquí que debemos de sujetarnos. Aunque de repente nos duele en la carne sujetarnos aquí, pero ¿y en el Espíritu cómo vamos a estar? Gozoso, iglesia. Eso es así. Lo mismo que Dios hizo con Pablo, lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con Pablo, eso mismo quiere hacer el Señor Jesucristo con usted y conmigo. Pero ¿qué hizo Pablo? Mire, Pablo aceptó, Pablo estuvo en disposición de recibir, Pablo aceptó la transformación. Usted y yo tenemos que ser, ¿sabe qué? Receptivo a la palabra de Dios. Receptivo. Pablo no se puso opuesto a obedecer. Pero ¿cómo vemos ahora? Un hombre lúcido, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre capacitado. ¿Para qué? Para salvar almas. Y ahí en adelante Pablo dice en otra porción cómo se preocupaba por sus familiares. No por los hermanos en Cristo de su iglesia nada más, por sus primos, por toda su familia de sangre, porque no quería que se perdiesen en el infierno, ¿verdad? Mira, del verso 2 en adelante,
el Señor utiliza a Pablo para hablar de la revelación de la justicia de Dios. Y cómo Dios muestra su justicia al hombre perdido. Cómo Dios le mostró la justicia a Pablo. Cómo Dios le mostró la justicia a la iglesia de Juan Tomás. ¿Cómo se la muestra? Ya está aquí. ¿Quién fue que hizo la obra en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. Mírenla ahí. Mírenla ahí, la obra fue hecha en la cruz del Calvario a favor de los incrédulos, a favor de los mentirosos, a favor de los arrogantes, para que aquellos que creen y reciban a Cristo tengan salvación y vida eterna. De esa manera, clavado, colgado, sufriendo, maltratado, humillado, fue que pagó la justicia. La justicia que, imagínense que sea modesto, que vaya sin Cristo a pagar la justicia por su pecado. ¿Cómo sale? Linchado. Pero Cristo vino a ocupar el lugar de modesto y el lugar de nosotros todos. ¡Qué bendición, iglesia! Con el propósito de que en esta tierra seamos felices y que estemos gozosos por encima de las aflicciones. Porque si las aflicciones, oigan, preste atención, si las aflicciones no fuesen a quitar el gozo, pues yo no estuviese aquí, yo estuviese allá atrás, en el conuco estuviera yo. Sí, en el conuco buscando a ver si hay China. Porque el gozo mío no va a depender de las circunstancias de las aflicciones. Si yo me pongo a pensar en mi cabeza, debo esto, necesito aquello, quisiera aquello, tengo aquello dañado, tengo aquello arreglado, tuviera yo, miren, como una licuadora, turbado. Pero no, para eso es que está Cristo, para que yo le entregue todas esas cosas, ¿verdad? Esa es la manera por la cual se pagó en la cruz del Calvario. El propósito de Dios, ¿verdad? Utilizar a Pablo para que predicase a los inconversos. Ustedes saben que Pablo se enfrentó con aquellos que salían con él a perseguir los cristianos. Esa misma gente metía preso a Pablo después. O sea, mire, familia, no se avergüence de que usted le predique a sus familiares, aunque le den un boche, por favor, porque se lo van a dar a Cristo, no es a usted. No se avergüence, predíquele. Miren, los días vienen malos, cada día son malos, difíciles, y necesitamos predicar de ese evangelio. No avergonzarnos. Miren, a veces a mí me da tristeza ver personas que llamándose creyentes, que llamándose hijos de Dios, miren, se avergüenzan de hablar de Cristo. Uno que diga ser creyente no puede avergonzarse de hablar de Cristo nunca, nunca, iglesia. Nunca puede avergonzarse de hablar de aquel que le salvó, que le perdonó, que le restauró. El apóstol Pablo, que era un hombre de poder, de estatus, un hombre adinerado, luego que tiene a Cristo, llegó un momento cuando entrega su vida a Cristo que dice: todo lo tengo, ¿por qué? ¿Usted sabe qué? Nosotros nos vivimos afanando por 2 cheles, es verdad, porque a eso es la carne débil. 2 cheles. Nos mortificamos por ciertas cosas, nos preocupamos por ciertas cosas, y esas cosas a veces nos hacen como que la fe, aún estando ahí, como que no la tomemos en cuenta. Eso nos pasa a nosotros. Miren, como he dicho antes, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 8, si Isaías puede proyectar, Filipenses capítulo 3 versículo 8, mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira.
Filipenses 3:8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo.